capítulo 11, versículos 20 al 26, en donde el Señor Jesucristo maldijo a la higuera. Pero hubo una frase que yo dije que es una frase pero bien interesante, y vamos a volver a ese pasaje para que veamos qué nos dice Dios esta noche una vez más en el Evangelio de San Marcos. En el Evangelio de San Marcos. Vamos al capítulo 11, versículos 20 al versículo 26. Miren lo que la Biblia nos vuelve a decir esta noche en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos 20 al versículo 26. Dice la palabra de Dios esta noche. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Están conmigo? Muy bien. Dice la palabra de Dios, Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos 20 al 26. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que hace, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Aquí el Señor Jesucristo está estableciendo, hermanos, condiciones para que Dios escuche nuestras peticiones. Y yo creo que son condiciones espirituales. Las condiciones espirituales son como los requisitos, o más bien los fundamentos que Dios nos pide a nosotros para que Él conteste nuestras peticiones. Y lo vimos la semana pasada y dijimos que una de las condiciones que Dios pide para contestar nuestras peticiones y llenarnos de su bendición es esa frase que Él mismo dijo ahí en el versículo 22, en donde Jesús le dijo a Pedro: tener fe en Dios. Y este es el primer requisito que Dios establece para llenarnos de toda su bendición. ¿Podrá Dios bendecir un corazón incrédulo? ¿Un corazón lleno de incredulidad? No. Porque ¿qué dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 6? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿y qué más dice la Biblia? Y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, un creyente, para ser bendecido por Dios, según esta palabra de Jesús, lo primero que tiene que hacer es tener fe en Dios. Y fueron las palabras de Jesús: tener fe en Dios. En otras palabras, cuando no tenemos fe y tenemos incredulidad en nuestros corazones, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Llevamos una vida vacía, una vida frustrada, derrotada, y andamos siempre pensando, pero ¿por qué Dios no contesta mi oración? ¿Por qué Dios no bendice esta oración, esta petición que yo tengo en sus manos? Muchas veces, ¿no será que somos incrédulos y que estamos dudando de que Dios pueda contestar nuestras peticiones? Miren, cuando uno duda de la gracia de Dios, del poder de Dios, uno está haciendo como ineficaz el poder de Dios en nuestra vida. Cuando uno está dudando, uno está diciendo, bueno, Dios no puede obrar de esa manera. Cuando uno pone en duda esos milagros y maravillas de Dios, estamos diciendo que Dios miente y que Dios no cumple a sus promesas. Y en realidad, ¿será que Dios miente en su palabra? Dios no miente. Si Él nos dice que nos va a bendecir y que va a contestar nuestras oraciones, nos va a bendecir y va a contestar nuestras oraciones. Pero muchas veces nuestros corazones necesitan, hermanos, ser llenos y llenos y llenos cada día de la fe en Dios. Hay algo que me llama la atención aquí en el versículo 24, y note usted conmigo lo que dice en el versículo 24. Dice la Biblia: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, ¿qué dice Dios? Creed que lo recibiréis y os vendrá.
Hermanos, ¿sabe que muchas veces en nuestra vida no utilizamos, hermanos, este recurso de la oración como ese canal en donde Dios puede fluir todas sus bendiciones en nuestras vidas? El Señor Jesucristo está haciendo pero bien radical y dice: y cuando estéis, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto me lleva a pensar, hermanos, que lo primero que yo tengo que hacer para ir delante de Dios es revestirme, llenarme de una absoluta confianza en las promesas de Dios. Si Dios lo dice en su palabra, entonces Él lo hará. Pero ¿se han dado cuenta que muchas veces pasan los años y Dios no contesta oraciones? Hay muchas ocasiones en donde Dios contesta oraciones, hermanos, al instante. Muchas veces Dios tarda y muchas veces Dios nunca contesta. Hay un libro que deberíamos todos de leerlo, y es un libro tan magnífico, maravilloso este libro. Cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Es un libro que debería de leer, para que usted vea los testimonios en este libro de gente que ha servido a Dios, que sirve al Señor, y que están ahí, hermanos, esperando respuesta de Dios, y lo que sucede muchas veces es todo lo contrario de lo que ellos están pidiendo. Y por eso el título del libro: cuando lo que Dios hace no tiene sentido. A veces le estamos pidiendo a Dios cosas con mucha lógica y decimos: Dios, esta es tu perfecta voluntad y yo te pido que contestes. Y de repente Dios no contesta. Lean ese libro, hermano, le va a ayudar, pero muchísimo, como no tiene idea. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Yo he escuchado testimonios de personas que le han dicho al Señor: Señor, te pido por mi madre que está enferma, que tú la sanes, que tú renueves su cuerpo, su organismo. Y en menos de 3 meses Dios se ha llevado a esta persona. ¿En dónde estuvo la respuesta de Dios? Para uno son cosas que Dios no tiene sentido, pero Dios tiene un propósito en cada respuesta que Él nos da, ya sea positiva o negativa, ya sea diciéndonos sí o diciéndonos no. Mire, hay 3 maneras en las que Dios va a contestar nuestras oraciones. Una es diciéndonos sí. Y ahí viene: Señor, sáname, quítame este dolor, y el Señor te sana. Señor, provéeme una casa, y Dios te provee una casa. Oh Señor, que necesito otro auto porque el que ya tengo, ya de plano, yo creo que ni comprado lo van a querer aunque lo vendan. Y usted puede decir: Dios, dame otro auto, y Dios le da otro auto. O usted puede decirle al Señor: Señor, transforma la vida de mi esposo o de mi esposa, y Dios lo hace en el momento. Esa es una en donde Dios te responde inmediatamente. Hay ocasiones en que Dios va a permitir un lapso de tiempo y pareciera que las cosas que Dios hace no tienen sentido. Y es ahí cuando nosotros comenzamos Satanás comienza a trabajar en nuestro corazón, sembrando duda, sembrando incredulidad, y diciendo a nuestro corazón: tu Dios al que tú clamas no te responde. Tu Dios no te oye, tu Dios no te escucha. O si te escucha, no quiere contestar tu necesidad, no quiere contestar tu petición. La primera es: Dios te contesta. La segunda es que Dios pasa por un periodo de tiempo para contestar nuestras peticiones. Pero hay una tercera respuesta a todo esto, y es que probablemente Dios te diga no. Y cuando Dios nos dice no, pueden pasar los años y los años, y Dios ya dijo no. Y le preguntamos a Dios: pero Dios, ¿por qué no? Y solamente Él sabe el propósito que tiene para nuestras vidas. De una cosa debemos estar seguros, hermanos, cada uno de nosotros: que Dios nunca hace nada por casualidad. Nunca. Muchas veces podríamos decir que esto fue por casualidad. Para Dios no hay casualidades. Para Dios todo tiene una causa y un propósito en nuestra vida. Por eso, mis hermanos, siempre que veamos que las cosas para nosotros no tienen sentido, las cosas que Dios hace, simplemente usted refúgiese en las promesas de Dios y refúgiese en la presencia de Dios. Y una vez más podemos decirle a Dios, como dijo el Señor Jesucristo
cuando estaba en el huerto del Getsemaní? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Bueno, dijo muchas cosas, pero hay una específicamente que a todos nos recuerda: hágase tu voluntad. Porque muchas veces tenemos un mal enfoque, un mal sentido de lo que es la oración. A veces llegamos a considerar que la oración, hermanos, es un punto en donde necesariamente Dios va a contestar a nuestra voluntad. Y no es así. Dios no va a contestar muchas veces a nuestra propia voluntad. Él nos va a contestar de acuerdo a su voluntad y no a nuestra voluntad. Bueno, recuerde usted pues los principios del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Y cuál es la otra? Exacto. Hágase tu voluntad en los cielos como también en la tierra. Y a veces nosotros quisiéramos que Dios, hermanos, contestara lo que necesariamente le pedimos. Y a veces pudiéramos hasta disgustarnos con Dios, enfadarnos con Dios. ¿Sabe por qué hay tanto cristiano resentido hoy en día que se aleja de Dios, que se aleja de las iglesias, que se enoja con los pastores como que los pastores tuvieran la culpa, que se enojan con los hermanos de la iglesia como que si los hermanos tuvieran la culpa? Porque están acostumbrados a satisfacer o que satisfagan sus propios caprichos y piensan que Dios tiene la obligación de hacer lo mismo. Y cuando Dios no les contesta de acuerdo a su voluntad de ellos, lo que hacen es enfadarse. Conozco el testimonio de una persona que su mamá se murió, la mamá de esta persona, y dijo que se iba de la iglesia y que no quería nada con Dios porque le pidió tanto a Dios que le sanara a su mamá y Dios hizo lo contrario. Dios se la llevó. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para altercar con Dios? Para reclamarle a Dios. La criatura enfadándose con el Creador. Es como que usted mira una hormiguita y a veces uno deja migajitas ahí de churro o de lo que sea, de galleta. Pero a usted no se le ocurrió dejar ninguna migaja y ahí está la hormiguita. ¿Usted cree que la hormiguita le va a gruñir a usted? ¿O se va a enfadar con usted? Si se enfada con las patitas y las tenacitas, ¿han visto las hormigas que tienen unas tenacitas pero bien microscópicas? Aunque usted las vea, si esa hormiga se enoja, usted lo que puede hacer es con su dedo: no me moleste esa hormiga. ¿Qué es una hormiga delante del hombre? ¿Qué es Dios delante del hombre? Hermanos, y esta persona lo decía con una libertad tremenda, pero ¿cómo decirle? Hasta como con orgullo. Dios no me contestó, no quiero nada con Él, me voy de la iglesia, y eso de Dios es mentira. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido para uno. Pero Dios tiene propósitos maravillosos. Y Jesucristo, ¿qué nos está diciendo acá? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero ¿qué dijo Jesús en el huerto del Getsemaní? Él dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú. Y yo creo que en la oración debemos no de darle libertad a Dios. Él tiene toda la libertad. Yo no tengo por qué darle libertad a Dios. Él es el absoluto de todas las cosas. Pero yo tengo que pensar en mí y decir: Señor, si es tu voluntad, haz esto en mí. ¿Sabe por qué hay personas que yo he escuchado hasta predicaciones que dice: ve y reclámale a Dios, ve y dile a Dios y ve, pero reclámale. Quizás no lo dicen en una actitud de ir con un enojo y reclamar, pero muchas veces yo pienso que sí podemos ir delante de Dios y no recordarle, porque usted cree que a Dios se le olvidan las cosas. A mí se me olvidan, a usted se le olvidan las cosas. Hay una hermana que dice de que andaba buscando las llaves del carro y por 15 minutos anduvo buscando las llaves del carro y siempre las anduvo en la mano. Eso ya es problemita serio, ¿no cree usted? O ya que se le olvide a uno cómo uno se llama,
Yo por un tiempo me agarró que me llamaba Fabricio y no, mi nombre es Dionisio. Jamás voy a cambiar ese nombre tan, bueno, el más lindo del mundo, jamás. Lo que trato de decirles es que cuando a Dios no se le olvida, y a veces vamos, Dios recuerda lo que me has prometido, a Dios no se le olvida nada. Pero podemos ir con toda libertad de decirle, Señor, si esta es tu perfecta voluntad, haz esto ahora en mi vida. Es como cuando una mujer embarazada va a tener un bebé. Y generalmente los varones quieren, ¿qué quieren los varones cuando una mujer está embarazada? Niños. Andan pensando, empilado uno, ¿no? En que el varoncito, el primogénito y que no sé qué. Y hoy en estos tiempos, hermano, hay varoncitos que salen mujercitas y es tremendo. Miren, lo que vamos a hacer es, en lugar de decir, Dios, yo quiero un varón, usted puede ir con una preferencia delante de Dios. Señor, yo preferiría que me dieras un varón, pero si me das una hembrita, ¿no cree que se oye así un poco raro? Decir, pero si me das una hembrita, la bienvenida. Es que se oye raro, ¿me entiende? Si, ¿qué dice Dios hablando del hombre y la mujer? Que somos iguales delante de Dios. Y que para Dios no hay esto de judío, ni griego, ni mujer, ni varón. Somos uno en Cristo Jesús. Es más, y a veces que el varón, porque que es el que va a hacerse frente de la casa cuando el papá no está. No, hombre, yo he visto varones que olvídense, las mujeres son... Que Dios bendiga a las mujeres, hermanos. En serio les digo. Porque a veces llegamos a considerar que la mujer es el sexo débil. No, si supieran qué fuertes son las mujeres. Vaya, un ejemplo bien clásico. Cuando a un hombre le da gripe, ¿qué pasa? No, hombre, vamos con la sopita de Maggie. Nos vamos a trabajar así. No. Sobre todo. Aquí hay más mujeres esta noche que hombres, José. Pero un ejemplo real clásico es ese. Mire, las mujeres son las primeras que se levantan y las últimas que se acuestan. Bueno, las que son hacendosas, responsables, porque también hay mujeres que no, que el hombre todo a la cama, ¿me entiende? Y que todo. No vamos a generalizar, pero generalmente las mujeres así son. Las primeras que se levantan y las primeras que se acuestan, no, las últimas que se acuestan. Yo admiro a esas mujeres que trabajan fuera y que trabajan dentro, que hacen las cosas de la casa, todavía le sirven, le preparan el lunch al esposo para que se lo lleve al trabajo y regresan a cuidar a sus 17 niños que el marido les dio bondadosamente. Y hermanos, y ahí están con fiebres, con calenturas. No, hombre, le digo porque yo, para mí, cuando me da gripe, hermanos, no, hombre, yo estoy ahí pidiendo la sopita Maggie. Dice que la sopa de pollo es la que lo levanta uno, pero a mí, aunque me sirvan 5 platos del mejor pollo, no me levanto hasta la siguiente semana. Pero los hombres así somos. Las mujeres pueden estar planchando, cocinando, todas enojadas ahí, pero ahí la van a tener. Prefiero que estén enojadas y que hagan las cosas a que estén enojadas y que no hagan nada, ¿sí? Es tremendo. Miren, el cerebro de la mujer es diferente al cerebro del hombre. Las emociones de la mujer son diferentes a las emociones del hombre. La mujer puede estar haciendo 10 y 20 cosas a la misma vez. El hombre no. Es que los hombres somos más derechos, hermanos. Cuando decimos hacer una sola cosa, ahí nos quedamos. Mire, como he dicho siempre, el hombre no puede masticar chicle y caminar a la misma vez. ¿Masticas chicle o caminas? Pero no puedes hacer las dos cosas a la misma vez. Es cuando estamos viendo las noticias. Yo no puedo estar viendo noticias y me están platicando. ¿Me platican o veo las noticias? O estoy viendo una película o me platican. Y es más, cuando yo estoy ahí con Mirna y la niña y estamos viendo películas y me platican, tengo que retroceder hasta 5 minutos para agarrar la onda otra vez. No, hombre, y ellas no se la pasan comiendo, se la pasan platicando. Lo atraso, no, si querés adelantarlo. Ya sabemos en qué va a terminar. Porque así son las mujeres. Pero, ¿por qué me metí a esto de las mujeres, hermanos?
Pedirle a Dios por un Oh, varón. qué feo es decirle a Dios, Dios, yo prefiero un varoncito, pero si me das una hembrita. Si supieran estos papás que las hembritas son los que nos van a cambiar los diapers cuando estemos viejitos. Espero. Son las que nos van a andar cuidando, hermanos. Ya uno enfermo de la próstata y todo, y la bolsita al lado. Miren, son las hijas. Los varones, adiós los varones, porque las novias, las mujeres se nos llevan. Y eso pasa hasta en las iglesias. Miren, cuando viene aquí un tipo y se hace novio bueno, no, al revés, las mujeres se llevan a los novios. Si aquí viene un novio, o cómo armar la idea, si hay una muchacha que se consigue un novio, se lo trae a esta iglesia. Vamos muchachas, consigan novios, pero tráiganselo a esta iglesia. Pero no se vayan ustedes para la iglesia del muchacho, porque eso sucede. Generalmente son las hijas las que ayudan, pero cuando son hijas, ¿me entiende? Que quieren al papá, que quieren a la mamá, que honran al padre, que honran a la madre, ahí lo vamos a tener, ahí la vamos a tener, ahí la vamos a tener. Pero cuando son muchachas así descuidadas, que no les importa lo que haga el papá, lo que haga la mamá, ni le interesan los bienes del papá, de la mamá, eso no va a funcionar. Pero volviendo al punto, nunca digamos, pero sería bueno, si quieres dame la hembrita, porque estamos ahí como... ¿Qué estamos haciendo cuando decimos, yo quiero un varón, pero si me viene la hembrita, ¿qué importa? Dame la hembrita. Estamos como relegando, estamos menospreciando, como que la mujer es menos que el varón. Hermanos, si no hubieran mujeres, varones, ¿con quién se hubieran casado? Con otro bigotudo, ¿no? Ya ven cómo está la situación hoy en día, hermanos. Ya vieron a ese cantante hoy esta semana ahí en televisión, ese famoso que sale ahí con sus dos gemelitos ahí, y el tipo, el otro, ya no se sabe quién es quién, porque los dos se parecen de cara y de cuerpo. Por eso les digo, ya ni se sabe. No me quiero meter a esto, pero no hay que llegar a Dios con ese tipo de oraciones. Señor, hágase tu voluntad. Si me das una hembrita, la voy a amar, la voy a querer, la voy a proteger, y me va a dar cientos de nietos. Y si es un varoncito, Señor, lo voy a cuidar, lo voy a proteger, lo voy a guiar para tu honra y para tu gloria. Y sabe que todos los varones en la familia cometemos ese error. Cuando Jocelyn no había nacido, yo pensaba en un varoncito. Hasta cuando llegó Navidad también, que la niña no había nacido, todos los regalos que compré, porque ella nació en febrero, y ya de diciembre a febrero faltaban 2 meses. Todos los regalos que yo compré, los compré de varón. Porque yo esperaba un varón. Andábamos en ese tiempo de que nos dijeran si es varón o si es hembra. No, sorpresa es bien bonito. Bueno, cada quien. Entonces, compré cosas para varón. ¿Y qué me pasó? La sorpresa, hermanos. Hembra. Una hembrita. ¿Y qué tuve que hacer? Ir a regresar todas las cosas de varón por hembra. Y feliz, hermano, contento. Ahí estoy feliz, claro. Si hubiera nacido un Dionisito por ahí, qué bueno, pero ahí estamos, con la hembrita. Hermanos, lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, hágase tu voluntad. Y muchas veces, hermanos, Dios nos va a decir, ahora, ahí va tu necesidad contestada. En otras ocasiones nos va a decir, hey, espera. Pero en otras ocasiones nos va a decir, no, nunca. Por eso Dios está diciendo aquí, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, pero cuando sea conforme a la voluntad del Señor. ¿Se acuerda usted de aquel pasaje en la Biblia del Salmo donde dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón? Ese es un hecho. Cuando nos deleitamos en el Señor, Dios va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Pero yo le voy a decir una cosa esta noche antes de terminar. Dios no está para satisfacer caprichos personales, pero sí está para llenar necesidades reales. Y yo no sé si capta la idea, pero muchas veces vamos delante de Dios más con deseos y caprichos personales que necesidades reales. Dios, dame una casa de 4 plantas. No, usted quiere un edificio. Que Dios, dame una casa de 6 recámaras.
O que Dios dame un carro último modelo y que sea BMW. Usted se va a morir con esa petición de BMW, a menos que sea del 84. Ahora valen de $2,000, $2,500. Y a veces le estamos pidiendo a Dios más deseos personales. ¿Qué dice Santiago, por ejemplo? Santiago dice que pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos más. Y estamos pidiendo para nuestros propios deleites. Señor, que mi hijo sea ojos azules. No, hombre, ¿de dónde, hermano? ¿De dónde? Ahora, si salen ojos azules, hay que hacer el ADN, porque no se sabe. Hermanos, Dios no está para satisfacer caprichos, pero sí para dar nuestras necesidades, como que el alimento, el abrigo, el techo. No nacimos con carro, hermanos. ¿Verdad que no nacimos con carro? Ni con celulares tampoco. ¿Sabe que ya tiene un nombre a la persona que se angustia por andar sin celular? Así como la homofobia, por ejemplo. A esto ahora se le llama la monofobia. Personas que sufren de angustia cuando olvidaron su celular. Que se sienten como que algo les falta en su vida si no tienen su celular. El 80% de americanos decide entrar al baño con su celular. Imagínense cómo es este asunto, hermanos, que el 80% de americanos van al baño, pero con su celular. Y entre ellos estamos muchos de nosotros, quizás esta noche. Es más, en el templo ni apagamos los celulares. Porque nos sentimos, si lo apagamos, nos sentimos que alguien nos va a llamar y no vamos a estar ahí para contestar. Hermanos, necesitamos ir delante de Dios creyéndole a Él. Y que esta noche le digamos: Señor, que no sean mis caprichos, que no sean mis vanidades, que no sean mis cosas personales, sino mis necesidades de acuerdo a tu perfecta voluntad. Y como dice la Biblia, vamos a leer una vez más en el versículo 24: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué dice la Biblia? Y os vendrá. Vamos a orar. Señor, esta noche queremos darte las gracias una vez más por todas tus bendiciones. Gracias, Padre, por tu gracia, gracias por tu poder, gracias por tu misericordia. Te suplicamos por cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, para que tú les bendigas, Señor, y para que la gracia de tu amor, Señor, cada día sea manifestada en sus vidas. Te pido, Padre, que podamos aprender a orar con entendimiento, con sabiduría, y que podamos ir delante de ti, Señor, solamente con aquellos principios que a ti te agradan. Que podamos despojarnos de toda incredulidad y que podamos, Señor, revestirnos de esa fe maravillosa que necesitamos tener solamente en ti. Que cada día podamos aprender de Jesús, que cuando Él estaba en el huerto, Él decía que se hiciera tu voluntad y solamente tu voluntad. Gracias, Padre. Bendice nuestras ofrendas y te pido que nuestros diezmos también sean de gran bendición para tu obra. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén.